¿Cuál es su mayor necesidad, estimado amigo? En esta vida, muchos se preguntan, ¿cuál es lo que más necesitan? ¿Qué es aquello que nos hace falta en nuestras vidas? Tal vez muchos podrían arguir y decir que nos falta el dinero, o nos falta tal vez hijos, o incluso una pareja, tal vez un título en esta vida. Sin embargo, ¿qué será lo más importante para el cielo? En mi breve vida tuve muchos acontecimientos, uno de los cuales una persona me preguntó, ¿qué puedo hacer para cambiar mi vida? Quisiera ser una persona mejor. Actualmente, esa persona toma mucho, bebe bebidas alcohólicas y me preguntaba cómo podría ayudarle. Al contemplar esta pregunta, leí el libro Deseado a todas las gentes, en el cual presenta una historia maravillosa. Los discípulos están en el mar combatiendo contra un mar embravecido. Ellos no pueden calmar la tempestad, por más de que sean profesionales, muy diestros en su profesión. Cuando llega Jesús, Él simplemente levanta las manos y dice calma. Y eso es exactamente lo que el hombre necesita. Necesitamos que alguien venga y calme las pasiones desordenadas de nuestras vidas y así encontrar paz. Hoy, queridos amigos, vamos a estudiar cuál es nuestra mayor necesidad y cómo podemos suplirla. Hoy tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Hoy es el día en que podemos nacer otra vez. Es nuestro privilegio ser renacidos de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es tu programa Rejuvenece, que te invita a esperar en el Señor y así tener nuevas fuerzas y volar como águilas. Bienvenidos, amigos. Hola, mis queridos amigos, bienvenidos a su espacio Rejuvenece. Con ustedes, su amigo Noel, y es un placer acompañarles en una nueva entrega de este programa. 7. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy estaremos estudiando el capítulo 2 de este precioso libro, El Camino a Cristo. El pecador necesita a Cristo. Gracias, 7. Bueno, vamos con la primera pregunta, que nos dice lo siguiente: ¿qué virtudes adquirimos si respetamos a Dios y le somos obedientes? Es una pregunta muy interesante. ¿Podrías acompañarme a leer 7, Salmo 111, versículo 10? Claro que sí, nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Gracias, 7. En este versículo nos dice que aquellos que buscan al Señor tendrán un buen entendimiento. Pero, ¿de qué manera debemos buscar? ¿Será que simplemente debemos creer en Él o hay algo más que tenemos que hacer, 7? Bueno, sí debemos creer en Él, tener fe, ¿no es cierto? Y también poner en práctica todo lo que está escrito, ¿no?, en su palabra sagrada. Así es. ¿De qué sirve decir que yo temo al Señor si no estoy dispuesto a obedecerle? ¿No es verdad? Ciertamente. Así también nos dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si queremos ser sabios, debemos tener reverencia, respeto a nuestro Padre Celestial. Pero esta reverencia debe ser motivada por el miedo, ¿o por qué? ¿Cuál sería la razón de que podamos obedecer al Señor? Por amor, ¿no es cierto?, por gratitud al sacrificio que hizo, ¿no?, enviando a su único Hijo a morir por nosotros. Y no debe ser por temor. Así es.
Entonces, las virtudes que adquirimos cuando respetamos a Dios y le somos obedientes sería la sabiduría, la inteligencia. ¿Qué más? Vayamos a leer Proverbios 10:27. Nos dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Qué quiere decir esto, 7? El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Podemos ver una relación, por ejemplo, en el modo de vida, estilo de vida, alimentación. No es cierto que tiene un cristiano a comparación de uno mundano, una persona que aún no conoce sobre reforma pro salud, por ejemplo. Eso es cierto. Eso quiere decir entonces que no es simplemente un milagro, no es que crees en Jesús y ya vives más años. No, sino que crees en Jesús, le eres obediente, obtienes las leyes de la salud que pueden mejorar tu salud, perdón la redundancia, y de esta manera puedes tener una mejor salud. Así es, hermano Noel. Bueno, leamos lo que dice el libro El Camino a Cristo. Mirad, yo os he dado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para morar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio capítulo 4 versos 5 y 6. Este verso nos dice, que también está en el libro Camino a Cristo, que podemos ser sabios y también la gente nos admirará por esa belleza de la santidad que habrá en nuestras vidas, porque obedeceremos a Dios y verán un pueblo justo, feliz y también saludable. Bueno, ¿qué más nos quiere decir, querida 7? El hombre estaba antes dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. Entonces, el tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación, y luego señalaría todo este mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. Es decir, que el enemigo quiso culpar a Dios de todo el desastre que Satanás estaba haciendo en esta tierra, pero el designio de Dios para nosotros era que fuésemos perfectos y felices, en armonía con Dios, satisfechos, llenos de gozo y alegría. Sin embargo, llegó el día en el cual Adán y Eva se escondieron. Y la pregunta para nosotros es, ¿por qué se escondieron? Y aún más, eso es un eco hoy en día de que nosotros también nos escondemos de Dios. Muchas veces no anhelamos permanecer en las iglesias, nos parecen muy formalistas y muy frías, y en eso muchos tienen razón. Sin embargo, ¿será que tenemos que vivir alejados de Dios desde ahora? Génesis 3:10 nos dice: y él respondió, y oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El hombre, una vez que pecó, empezó a esconderse de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20? Dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Así es decir, que en vano nos vamos a esconder, pues Dios conoce todas las cosas. ¿Qué sería lo más inteligente en este sentido? Tal vez sería buscar a Dios. Sin embargo, estamos avergonzados, ¿no es verdad? Nuestros pecados también nos separan de esta forma de Dios, tal cual lo dice en Génesis capítulo 2, verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Sin embargo, no se avergonzaban. Esta era la condición antes de la caída. Pero una vez que
cometieran el pecado, ellos se avergonzaban por su desnudez. ¿Qué nos dice, querida 7, Isaías 59, versículo 2? La palabra del Señor dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos separa realmente de Dios? Nuestras iniquidades. Eso quiere decir que mientras yo intente acercarme a Dios, pero no confiese mis pecados, ¿realmente podré acercarme a Dios? De ninguna manera. Necesito examinar mi vida, confesar mis transgresiones, decirle que estoy en pecado. Tal cual dice el mensaje a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, queridos amigos, lo mejor que podríamos hacer es estar a cuentas con Dios, buscarlo y decirle: soy pobre, soy ciego, soy desnudo. De nada servirá decir que estamos bien, pues solo nos engañamos a nosotros mismos. Todos hemos nacido en pecado. Es nuestro deber cambiar nuestras transgresiones. Pero muchos dirán: no es así como dicen en esta vida. Yo no he matado a nadie, yo no hago mal a nadie. Y así excusan, y eso es justamente lo que hizo Caín. ¿Se acuerdan? Caín decía: yo no he hecho mal a nadie. Y tranquilamente, en vez de llevar una oveja, en vez de creer en Jesús, yo puedo simplemente portarme bien, hacer lo que mejor me parece y nada más. Pero esto no fue grato delante de Dios, pues Caín fue desobediente y por eso llevó el desagrado de Dios. Hoy en día, muchos somos rebeldes, y esta rebeldía al parecer está escrita en nuestra piel. Es como si fuera parte de nosotros, ni tenemos que pensarlo y hacemos lo malo. Al principio no era así. Nos dice: en su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión con Dios, pero después de su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón que no está regenerado, no está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. Querida 7, ¿puedes respondernos a la siguiente pregunta? Dice: ¿cómo responderá el inconverso ante la presencia de Cristo cuando éste vuelva otra vez? La respuesta la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 16, que nos dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Bueno, los inconversos nos dice en este texto, ¿verdad?, que le decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Buscaban esconderse, huir de la presencia, ¿no es cierto?, de aquel. Gracias, 7. Sin embargo, ¿será que esto es real para nosotros hoy? Yo creo que nadie imagina un encuentro con Dios y escaparse de Él. Lejos está, parece, eso de nuestra imaginación. Al parecer, muchos se creen justos y buenos, y en la presencia de Dios, según nuestras propias ideas, no solamente nos justificaríamos y le diríamos: Señor, no fue mi culpa, yo hice lo mejor que pude, mi vida era muy difícil, por eso engañé, por eso mentí, por eso tuve que robar. Sabes, querido Señor, tenía que mantener a mi familia con alimento, por eso no pude ir a la iglesia y ni pude trabajar para ti predicando el Evangelio. Muchos tal vez dirían eso. Sin embargo, la Biblia nos dice que será un tesoro ver a Dios. Y la respuesta un poquito más detallada la encontramos en el libro El Camino a Cristo. Querida 7, ¿puedes leernos el siguiente párrafo? Claro que sí. Dice: el pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos,
Y si se lo pudiese admitir en el cielo, no hallaría placer allí. El espíritu de amor abnegado que reina allí, donde todo corazón responde al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses inmóviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. Este sería para él un lugar de tortura. Ansiaría esconderse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los impíos. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para el compañerismo que allí reina. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos a fin de ocultarse del rostro de aquel que murió para salvarlos. Qué trágico, ¿no les parece, queridos amigos? Escuchar esta cita a mí me hace temblar un poco, pues ¿cómo es posible que nuestro amado Salvador, lleno de amor y gozo, llegue a ser un tesoro, llegue a ser una tortura el cielo, el lugar más maravilloso, donde reina el amor y la bondad, donde todos son compasivos y amables y se ayudan mutuamente, donde no hay ladrones, donde no mienten? Que esto sea una tortura me parece demasiado. Pero en verdad esto es cierto. Imagínense que nosotros en estos momentos, tal cual estamos, vamos al cielo. ¿No seríamos egoístas? ¿No seríamos orgullosos de igual manera? ¿No buscaríamos las riquezas meramente materiales, aún en el cielo? Nuestro corazón me parece que está muy alejado de Dios. Y justamente de eso nos habla la siguiente pregunta. ¿Por qué no puede el pecador purificar su propio corazón? Es decir, ¿cómo puedo yo estar preparado a fin de que el cielo no sea una tortura para mí? Pero antes de eso, quisiera invitarlos a escuchar el siguiente mensaje musical. Este se encuentra en el Himnario Adventista Nuevo, en el número 238. Dice de la siguiente manera: yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor deseo y vengo a ti. Los dejamos con este precioso himno. Perdón de toda iniquidad, si el llanto inunda el corazón que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad, ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor, solo fío en ti.
Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué no puede el pecador purificar su propio corazón? Es una pregunta muy profunda, queridos amigos. ¿Por qué será que no podemos purificar nuestro propio corazón? Hasta la pregunta parece por demás y parece que nos hace poner en defensa y decir, ¿acaso yo necesito purificar mi corazón? ¿No soy bastante bueno? Y eso es justamente lo que dirían muchas personas. Imagínense que vayamos a las grandes estrellas de este mundo, a la gente que tal vez dona. Por ejemplo, hay cantantes, artistas que donan mucho dinero a las organizaciones que ayudan a las personas. Y ellos dirían, ¿y por qué necesito purificar mi corazón? Bueno, vayamos a la palabra de Dios. Job capítulo 14, verso 4 nos dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ahí termina el versículo. El mismo Job, que era una persona muy justa, que estaba recibiendo muchos castigos, se pregunta, ¿quién hará limpio lo inmundo? Y no hay nadie en esta tierra que pueda purificarnos de nuestros pecados. Bueno, vayamos a leer Romanos 5, versículo 12. Por favor, 7. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es, queridos amigos, todos pecamos. Salmo 51, verso 5 nos confirma también lo mismo. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El Señor nos reconoce como pecadores. Y debemos nosotros también aceptar esta condición, pues sólo así podremos estar listos para buscar el remedio a nuestras vidas. ¿Qué nos dice Mateo 15, versículo 19? Nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así es, queridos amigos. Es decir, que si nosotros andamos preocupados solamente por esta vida temporal y hablamos mucho solamente de estas cosas temporales, es porque nos interesa mucho esta vida terrenal. Pero si nosotros en nuestras conversaciones hablamos de Dios y nos encanta ir a la iglesia el sábado y buscamos siempre la manera de poder llevar un mensaje de esperanza, eso quiere decir que en nuestro corazón muere el Señor. Hay una cita muy hermosa que también está en el libro Camino a Cristo. Querida 7, ¿puedes darnos lectura, por favor? Dice, es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8, verso 7. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer ésta a Dios, a la santidad. Amén. Qué preciosa cita. Hay mucho que podríamos recalcar de esta situación. En primer lugar, que nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. En segundo, que las mejores universidades de este mundo, la mejor educación, el mayor dominio propio, no pueden cambiarnos, no pueden salvarnos. Nunca estaremos listos para el cielo si solamente seguimos las conductas de este mundo sin Cristo. Lo que necesitamos es nacer de nuevo. Es nuevamente aceptar a Cristo en nuestras vidas y despojarnos de nuestro propio yo, que es débil, defectuoso, egoísta y miserable. Vayamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué debe ocurrir en nuestras vidas para prepararnos para entrar en el reino de Dios?
Veamos qué nos dice San Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. San Juan 1, verso 2 y 13 también nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Queridos amigos, eso quiere decir que necesitamos nacer ¿cuántas veces? 2 veces. ¿Y qué pasa con aquellos que solo nacen una vez? ¿Qué pasará 7 con aquellos que nacen solo una vez? No estarán preparados para entrar en el reino de Dios. Así es necesario nacer 2 veces, y así no tendremos que temer la primera muerte. Y es más, nos dice el apóstol San Pablo que algunos serán transformados y trasladados sin ver la muerte. ¿Qué nos dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y Efesios 2, versos 5 y 10 nos dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta es la razón por la cual este programa se llama Rejuvenece. Es porque podemos ser renacidos de la simiente incorruptible, es decir, de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la mayor necesidad que nosotros tenemos: nacer de nuevo en Cristo Jesús. Solo así podemos estar listos para heredar el reino de los cielos. Nos dice la sierva del Señor en el capítulo 2 de Camino a Cristo lo siguiente: el Salvador dijo que a menos que recibamos un nuevo corazón que contenga deseos puros, propósitos renovados y nuevos motivos que conduzcan a una nueva vida, no se puede ver el reino de Dios. La idea de que lo único necesario es que se desarrolle lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. Queridos amigos, si solo intentamos ser buenos, nada más, esto es un engaño fatal. Y no engañamos a Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Pues a Dios no le podemos engañar. Toda mi vida he creído que yo estaba bien. Mucho tiempo, hasta mis 17 años, he pensado que era una persona correcta. Pero hasta esa edad pude sentir lo que verdaderamente es seguir a Cristo. Un poder que viene del cielo y es sobrenatural. Pues cuando yo conocí a Cristo, tenía muchos pecados. Y recuerdo que mi madre lloraba ante mí y me decía: ¿por qué haces estas cosas? Y yo simplemente le decía: es que las hago y no puedo dejar de hacerlo. Es por eso que cuando conocí a Cristo a mi tierna edad, en la juventud, me aferré mucho al Señor y abandoné todo aquello que me separaba de Dios. No fue difícil, fue lo más sencillo. No digo que la lucha se haya acabado, sin embargo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Querida 7, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Por qué continuamos luchando con el pecado, aún después de conocer lo que es la justicia? Leamos el texto de Romanos capítulo 7, versos 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta es la experiencia de Pablo, queridos amigos, antes de que él pueda ser convertido plenamente. Él dice: yo soy carnal, vendido al pecado. Sin embargo, esta lucha, vemos que el apóstol Pablo la llevaba hasta lo último, pues él decía: cada día muero, hoy tengo que morir para nacer de nuevo otra vez. Y esta es una experiencia de cada día. También nos dice en el libro de Romanos 5, verso 12 al 14 lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que, queridos amigos, si nosotros pecamos, es una consecuencia que heredamos automáticamente al vivir en este mundo. Tristemente, nuestra condición es tal cual lo dice Jeremías capítulo 17, verso 9 y Jeremías 13:23. Querida 7, ¿puedes darnos lectura, por favor? Claro que sí. Jeremías capítulo 17, verso 9 nos dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? En Jeremías capítulo 13, verso 3, leemos: ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Queridos amigos, este es un punto muy importante, me parece que debemos de calcar. Saben, hay muchos, y en eso me incluía yo también, que decimos realmente ser buenos, que no necesitamos cambiar, que mientras estemos así, podremos entrar tranquilamente al cielo. Decimos, así como afirmamos al principio, que muchos dicen: yo no he hecho mucho daño a nadie, apenas tengo pequeñas equivocaciones. Sin embargo, nosotros sabemos que estamos llenos de egoísmo. Hasta muchas personas que dan sus ofrendas lo hacen simplemente para que los demás los vean, o lo hacen para sentirse justificados. Sin embargo, esta no es la razón por la cual deberíamos dar. Debemos dar porque amamos realmente al Señor. Después, otro ejemplo muy interesante es cuando una hermana preguntó y dijo lo siguiente: ¿cómo se puede verificar la condición de un verdadero cristiano? Y nos cuenta una pequeña anécdota, ¿no? Que dice que una persona estaba en el frente y estaba en camino a la iglesia, y justamente estaba en el semáforo y dijo: tengo que ayudar a esta persona a pasar de este frente a su frente. En su mente surgió la idea y estaba en tomar la decisión, pero como estaba muy apurado, dijo: bueno, mejor sigo adelante, supongo que alguien más le ayudará. Al dar un paso o dos pasos al frente, vio al pastor de su iglesia. Cuando lo vio, él dijo: bueno, mejor retrocederé un poco y ayudaré a este hombre a pasar al frente. Y logró hacerlo, lo pasó al frente y ayudó a la necesidad de las personas. Sin embargo, ¿cuál fue la motivación? ¿Será que Dios miró con agrado esta acción? ¿Tú qué dices, 7? Dios no ve con agrado, ¿no es cierto?, acciones tales como esa, porque aquel hermano solo ayudó a aquella persona necesitada después de haber visto a su pastor. Es decir, que buscaba la alabanza de los hombres antes que la alabanza a Dios. El Señor no solo ve la acción, sino ve la motivación que impulsa a la acción. Es como ese dicho que dice lo siguiente, ¿no? La intención es lo que cuenta. Muchas veces no podemos hacer grandes actividades. Por ejemplo, tal vez muchos de nosotros no tenemos mucho dinero y no podríamos donar grandes cantidades de dinero a la iglesia. Sin embargo, si donamos lo poco con fidelidad, el Señor ve como si realmente hubiésemos donado muchas cantidades de dinero, tal como lo encontramos en la palabra de Dios cuando leemos la historia de la viuda que dio apenas 2 dracmas. Jesús afirmó, antes de que esta acción quede en el silencio, dijo lo siguiente: ella ha dado más que todos. A pesar de que su contribución era mínima comparado con lo que los demás hacían, el Salvador llamó la atención a la motivación de esta mujer. Ella estaba completamente entregada al Señor y estaba dispuesta a sufrir por la causa de Cristo, incluso el hambre y la escasez en su propio hogar.
¿Y nosotros estaremos dispuestos a hacerlo? ¿O nos consideramos demasiado justos y creemos que la obra de Dios no es tan importante? Nos dice, 7, ¿quieres acompañarnos a leer algo tal vez? Bueno, sí. Encontramos en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén, gloria a Dios. ¿Y eso quién lo dijo, querida 7? Bueno, esto es lo que Jehová le respondió a Samuel cuando éste le hizo una pregunta. Es decir, que ni siquiera Samuel tenía una vista espiritual. Samuel estaba ciego y solo veía lo temporal. Y decía, este parece una persona excelente para el siguiente rey de Israel. Pero el Señor le dijo, no, estás viendo mal. Yo veo el corazón. Y es natural que nosotros veamos solamente lo superficial. Es por eso la necesidad, de la misma forma que Samuel lo hizo, de buscar al Señor y decirle, Señor, ayúdame a ver. Pero ¿qué es lo que tengo que ver primero? Tengo que ver mi propia condición. ¿Realmente soy perfecto? ¿Realmente soy bueno? El mismo Señor Jesús, cuando alguien le dijo, Maestro bueno, Él dijo, no llames a ninguno bueno, sino solamente al Padre. Queridos amigos, es muy importante que nos detengamos a escudriñar qué es aquello que amamos más que a Dios. Tal vez, incluso nuestro propio carácter es nuestro ídolo, ya que decimos, yo no puedo cambiar, así he nacido y así moriré. Peleo con mi esposa, grito a los demás, soy codicioso, me afano mucho en las cosas temporales. Eso está mal, queridos amigos, y debemos pedir que el Señor nos dé un nuevo corazón. Queridos amigos, a continuación quisiera invitarles a entonar este himno precioso que se encuentra en el Himnario Adventista en el número 225, que dice, un hombre llegóse de noche a Jesús. Los dejamos con este himno. Tendrás que
Gracias por seguir con nosotros, mis estimados hermanos y hermanas. Ahora continuaremos con la siguiente pregunta, que nos dice: ¿quién es el único mediador que puede restaurar la comunicación entre el pecador y Dios? Veamos la respuesta en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Nos dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir, que hay un solo medio de comunicación entre el cielo y nosotros, y ese es exactamente Cristo. El pecado causó un abismo muy grande que nuestro Señor buscó la manera de remediar. Hebreos 9, verso 15 nos dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Leamos en el libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Queridos amigos, ¿qué es la vida eterna entonces? Es conocer al Señor y a Jesucristo, a este que fue enviado a fin de darnos vida eterna. Entonces, no consiste simplemente en obedecer, ¿no es verdad, 7? Entonces, ¿cuál es la mayor necesidad del hombre? Podríamos concluir. ¿Cuál sería? Leemos en el libro El Camino a Cristo: muchas son las figuras por las cuales el Espíritu de Dios ha procurado ilustrar esta verdad y hacerla clara a las almas que desean verse libres de la carga de culpabilidad. Cuando Jacob huyó a la casa de su padre, después de haber pecado engañando a Esaú, estaba agobiado por el peso de su culpa. Se sentía solo, abandonado y separado de todo lo que le hacía preciosa la vida. El pensamiento que sobre todo oprimía su alma era el temor de que su pecado le hubiera apartado de Dios y separado del cielo. Así es, queridos amigos. Jacob estaba escapando de su pecado o de las consecuencias de su pecado. Pero por más de que había escapado de la muerte que su hermano Esaú quería causarle en él, su alma se vio agobiada de pesar. Y esta vez no temía las consecuencias del pecado, sino que temía al Señor. Decía: mi pecado es muy grande y me separa de Dios. Es por eso que en esas montañas solitarias, en una noche oscura, pudo tener una visión maravillosa. Vio una escalera y a los ángeles que descendían y subían al cielo. Así fue revelado a Jacob lo que satisfacía la necesidad y ansia de su alma, es decir, un Salvador. Y eso es exactamente de lo que trata este capítulo. Nosotros necesitamos un Salvador de nuestros pecados. No necesitamos mayores riquezas temporales, ni tampoco un esposo, una esposa, o tal vez un título académico. Lo que es nuestra mayor necesidad es un Salvador. Y Jacob pudo contemplar eso en ese sueño que tuvo en esa noche. Y es lo mismo que Jesús le dijo a Natanael en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 51. Desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Cristo es la escalera y es el único medio por el cual podemos tener acceso al cielo. Vayamos a la siguiente pregunta, querida 7. ¿Cuál es la única forma de ir al Padre? Y la respuesta nos la dice Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Romanos 5:10 también nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, amigos, es un precioso privilegio el hecho de no poder
llevar sobre nosotros mismos la carga del pecado. ¿Y por qué? Pues nos aplastaría. Imagínense que solo con nuestras propias fuerzas fuésemos dejados para luchar contra la tentación, contra las bebidas alcohólicas, contra las drogas, la prostitución, la pornografía, las seducciones de esta vida que son tan grandes. Si fuésemos dejados a nuestras propias fuerzas, nuestra ruina sería inevitable. Pero gracias sean dadas a Dios, que tenemos la victoria en Cristo Jesús, y que no son nuestras obras las que nos salvan, sino solamente Cristo Jesús. Querida 7, ¿puedes dar lectura por favor al siguiente párrafo? Nos dice, al caer en pecado, el hombre se enajenó de Dios, la tierra quedó separada del cielo, a través del abismo existente entre ambos, no podía haber comunicación alguna. Sin embargo, mediante el Señor Jesucristo, el mundo fue nuevamente unido al cielo. Con sus propios méritos, Cristo creó un puente sobre el abismo que el pecado había abierto, de tal manera que los hombres pueden tener ahora comunión con los ángeles ministradores. Cristo une con la fuente del poder infinito al hombre caído, débil y desamparado. Amén, queridos amigos. ¿Saben? Especialmente aquí en Bolivia hay una particularidad que tiene La Paz exactamente, y es el teleférico. ¿Y de qué sirve un teleférico? Podrían decir muchos, no es más que un medio de transporte. Sin embargo, aquí, por lo menos en La Paz, tenemos lo que es la hollada, es decir, que hay como un hueco profundo y ahí adentro hay muchas casas y después está lo que es la ciudad del Alto. Entonces, estas están separadas y es una bajada, una pendiente muy terrible. Normalmente, subir desde la hollada hasta el Alto es bastante temoroso, especialmente cuando uno vive en un lugar más alejado todavía, demora 1 hora. Pero el teleférico hace que uno pueda llegar en solo 10 minutos. Y algo así me parece que es Cristo. Imagínense en esos días de bloqueo, cuando no hay auto siquiera. El teleférico aún ahí sigue funcionando, pues no pueden bloquear el teleférico. Sin embargo, el teleférico funciona a electricidad. Nuestro Salvador no necesita de estos medios. Nosotros podemos acudir a Él cuando queramos. Los ángeles dice que están listos como espíritus ministradores para ayudarnos a cualquiera de nosotros en nuestras tentaciones, en nuestras luchas y en nuestros conflictos. Solo debemos acudir a nuestro Señor en oración. No hay nada que Satanás tema tanto como a un hijo de Dios doblando rodillas y pidiendo misericordia y fuerza para seguir avanzando. Así es, recordemos lo que dice en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Y quiénes son aquellos herederos? Pues nosotros, queridos amigos. Amén. Nos dice la sierva del Señor en una cita en Camino a Cristo lo siguiente: vanos son todos los sueños del progreso de los hombres, vanos todos sus esfuerzos por elevar a la humanidad, si menosprecian la única fuente de esperanza y ayuda para la raza caída. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios. Fuera de Él no hay verdadera excelencia de carácter, y el único camino para ir a Dios es Cristo. Apreciados amigos, el mayor maestro que jamás se haya conocido sobre este mundo fue Cristo. Tal vez alguno preguntará y dirá, pero Él no enseñó sobre la química, sobre los átomos y sobre todas aquellas cosas que hoy conocemos. Sin embargo, enseñó algo mucho más importante que todo eso, y es la enseñanza de la preparación para el reino de los cielos. Él fue lo que más satisface nuestra necesidad. Así que, si tú buscas excelencia de carácter, un nivel superior, ser grande, lo primero que debes hacer es caer a los pies de Cristo. Entonces, el Señor te bendecirá y llegarás a ser una luz en este mundo, bendición para aquellos que te rodean. Y aunque tal vez lleguemos a morir,
dejaremos una herencia maravillosa en este mundo que será una bendición para todos aquellos que viven sobre esta tierra. Querida 7. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué gran sacrificio nos ha dado el cielo para nuestra redención? Leamos en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Queridos amigos, un sacrificio, como lo dice su nombre, es una entrega con dolor. Es algo que fue difícil y fue muy costoso. Y eso lo encontramos en Cristo. Nos dice que ni aun los sacrificios que fueron hechos en el santuario en el antiguo Israel eran suficientes. Eso nos dice en Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y este Salvador, este sacrificio, fue hecho una vez y para siempre. No hubo necesidad de que se volviese a repetir. Hoy en día no llevamos corderos al matadero, tal vez como lo hacían los israelitas, pero tenemos la fe en Cristo, lo cual nos hace aceptos en el amado y recibimos la justicia que es de Cristo sobre nosotros. Por eso nos dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Él justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Queridos amigos, quisiéramos también nos acompañen en la meditación del siguiente párrafo llamado, escrito en el libro Camino a Cristo. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don: la vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales. Todo es movilizado en favor de la redención del hombre. O contemplemos el sacrificio asombroso que fue hecho para nuestro beneficio. Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo consagra a la misión de rescatar al perdido y hacerlo volver a la casa de su Padre. Jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y energías más poderosas. ¿Acaso los grandiosos galardones por el bien hacer, el disfrute del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas, no son incentivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador el amante servicio de nuestro corazón? Y por otra parte, los juicios de Dios pronunciados contra el pecado, la retribución inevitable, la degradación de nuestro carácter y la destrucción final se presentan en la palabra de Dios para amonestarnos contra el servicio de Satanás. ¿No apreciaremos la misericordia de Dios? ¿Qué más podía Él hacer? Entremos en perfecta relación con aquel que nos amó con amor asombroso. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la comunión de los ángeles ministradores, a la armonía y comunión del Padre y del Hijo. Amén, queridos amigos. Es esto por lo cual estamos hoy aquí llevando este mensaje. Anhelamos que este Salvador sea eficaz para tu vida y este sacrificio no sea en vano para usted. Anhelamos que usted pueda tener vida eterna y pueda estar en el cielo, no solo, sino con su familia y los seres amados que lo rodean. Pero para ello, no nos engañemos, amigos. Necesitamos nacer de nuevo. Una vez encontré un hombre que estaba ahí en la calle mendigando, pidiendo ayuda. Y yo le dije, ¿cómo te puedo ayudar?
Y le dije, bueno, vamos a tu casa. Y le visité. Y no era una casa, más parecía una cueva. Y él me mostró y entró ahí. Entonces pude ver todo un desastre. Su cuarto desordenado. Y apenas tenía un lugar para echarse y descansar. Y lo único que alcancé a decirle fue que El Salvador sufrió mucho más que todo lo que él está sufriendo. Nuestra condición, nuestro estado, queridos amigos, puede parecer desesperada. Tal vez el mundo ya nos ha desechado y nos dice que solo somos como escoria y la basura de este mundo. Sin embargo, para el Señor usted tiene valor. Usted debe acudir a Él y pedirle que le dé una nueva oportunidad. Estoy seguro que el Señor se la dará, pues Él es misericordioso con aquellos que lo buscan. Pero no nos engañemos, si nos portamos de manera orgullosa, no tendremos un lugar en los cielos. Al contrario, muchos que tal vez despreciamos estarán primero en el reino de los cielos. Queridos amigos, espero que usted pueda rejuvenecer, nacer de nuevo por la palabra de Dios. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Quisiéramos despedirnos cantando un hermoso himno. Así es, mis queridos amigos. Vamos a cantar el himno número 505, Hijo del Reino. Bendiciones, amigos. Hasta un próximo programa. Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levántate, ciñe tus armas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve, álzate, vístete, Cristo se acerca, sal a su encuentro, recibe a tu Rey. No sigas más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación, sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del reino prorrumpe en canción. Apreciado amigo, sé valiente. Acepta la voluntad del Señor para tu vida, pues como está escrito, la providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y humildad de Jesús. El Señor nos está presentando siempre no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. Conflicto de los siglos, página 607. Que usted, estimado amigo, pueda cooperar siguiendo la voluntad del Señor expresada en la providencia que Él ha puesto en su vida. En cada circunstancia, acuda a nuestro Padre Celestial a fin de obtener ayuda y una guía fiel. Muchas bendiciones.